A ver. Esta frase es muy cierta. O sea, el dinero no compra la felicidad, eso es cierto. Pero sí compra guitarras e instrumentos musicales. Que es básicamente lo mismo, es felicidad. Hola, soy Nico Estegiano y si hoy vamos a estar viendo 6 errores de compresión que casi todo... ¿Qué hago comiendo chicle y filmando? Ay, Dios, Nicolás Closbit. 6 errores de compresión que casi todo el mundo comete cuando comienza, cuando está empezando o por ahí si ya viene haciendo producciones y a veces nos ponemos medio en automático y nos olvidamos de algunas cuestiones que son súper importantes. Antes de ver los 6 errores de compresión les voy a presentar al sponsor del día de hoy, que es nada más y nada menos que Waves Factory. Así es, los creadores de mi tan amado y... me encanta, el Track Spacer. Así es, Waves Factory es una empresa de plugins que tiene de los plugins más legendarios y que se han puesto muy de moda en estos últimos años. En particular el Track Spacer, que me parece un plugin increíble. Entre ellos también podemos encontrar el famoso Spectred, el Cassette, que a mí me encanta, y obviamente el EchoCAD del famoso Copycat, que es un delay echo que es fantástico, emulación analógica, genial. No solo eso, también tienen un montón de librerías y tienen, como pueden ver ahí, así es, Free Audio Plugins, Free Contact Libraries, así es, gratuitos. Acá tenemos varios plugins gratuitos que ya nomás pueden ir a ver en el link de la descripción. Pero algo muy importante, las 100 primeras personas que entren en el link que están abajo en la descripción, así es, les conseguí un 25% de descuento a esas personas para cualquiera de las compras de estos plugins que son geniales. Yo particularmente les recomiendo muchísimo el Track Spacer, me parece fantásticamente genial, hace algo que no hace ningún plugin y por eso es tan especial. Así que ya saben, se van al link en la descripción y van a ver a la gente de Waves Factory que está sponsorizando este video. Muchas gracias, la verdad, ayuda un montón y sé que por ahí es un poco perno para ustedes este pedacito, pero bueno, lo pueden saltear y esta cuestión hace que el canal siga viviendo. Eso es muy importante, si no, es complicado. Bien, vamos con los 6 errores de compresión que se cometen al principio. El primero es el más común y yo creo que muchos de ustedes pecaron de esto. Yo también lo hice cuando empecé y es comprimir solamente con el threshold o el umbral. ¿Cuál es este error? Por ejemplo, en este caso tenemos acá una pista, tenemos un loopcito y lo que generalmente hacemos es esto. Agarramos acá el threshold, comprimimos y sí, está comprimiendo. Y por ahí decimos, falta compresión. Le damos más. No, eso es el 10% de lo que es comprimir. Fíjense algo, para que se den cuenta cómo cambia la compresión solamente dejando quieto el threshold y moviendo el ratio. Es mucho más drástica la compresión moviendo el ratio que moviendo el threshold para arriba o para abajo en el caso de este compresor. ¿A qué voy con esto? Tengan cuidado con los compresores, sobre todo las emulaciones analógicas que no tienen algunos la posibilidad de mover el ratio y no pueden encontrar la compresión que quieren. Quiere decir que ese plugin o que ese tipo de compresor no es el que tienen que usar. Tienen que buscar otro porque tiene otras configuraciones, otras setups de lo que es el ratio, el attack y el release. Hablando de attack y release, el segundo error es no utilizar el attack y el release, que es básicamente lo más importante de la compresión. ¿Por qué? Porque la compresión es un proceso dinámico en el tiempo y el ataque y release son los controles de tiempo. Así que tenemos que aprender a usar el ataque y el release. Para quienes no sepan y no entiendan qué es el ataque y el release en un compresor, el ataque indica cuándo empieza a comprimir, es decir, a partir de qué momento. En el caso, como pueden ver en pantalla, si yo pongo, por ejemplo, 34 milisegundos, el compresor no se va a accionar, sea el parámetro que sea que tengamos configurado en el ratio o en el threshold, no va a empezar a comprimir hasta que no pasen 34 milisegundos. Lo mismo con el release, no va a dejar de comprimir hasta que no pasen 50 milisegundos. Por lo cual es una herramienta muy poderosa para el carácter de compresión que va a tener cualquier sonido que estemos comprimiendo. Es
increíblemente necesario y que se tenga en cuenta el ataque y el release en un compresor. Nuevamente, mucho ojo cuando utilicen emulaciones analógicas que algunas no traen ataque y release. No se encaprichen con un compresor porque suena bien cuando ese instrumento necesita otro tipo de compresor. ¿Por qué? Porque este no tiene ataque y release y son fijos y bueno, no funciona. Sí, agrega un color, sí, pero no comprime como corresponde. Ojo con eso. El tercer punto es realmente muy crítico y es muy complicado. ¿Por qué? Porque es difícil de aprender. Y estoy hablando de que es un error no escuchar la compresión, no poder sentirla y no poder entenderla desde el lado sonoro, porque visual muy bonito, pero ahora hay que escucharla. Esta suele ser una materia que desarrollamos con el tiempo y que vamos aprendiendo a medida de que nos vamos acostumbrando a comprimir y vamos de a poquito escuchando lo que es la variación dinámica. Yo les recomiendo utilizar ejercicios de compresión o ponerse un día y decir, bueno, vamos a comprimir con todos estos compresores, me pongo a escuchar, muevo, a ver qué es lo que sucede, qué está pasando, qué está haciendo el compresor. Porque es muy importante a la hora de tomar decisiones cuando después nos encontremos con una producción, una mezcla y podamos decir con seguridad, ese beat necesita compresión, o esa guitarra necesita compresión, o esa voz le falta compresión, tenemos que agregar otro compresor. Eso es muy importante. El cuarto punto es muy común y también va muy de la mano con lo que vengo hablando en los puntos anteriores. Es utilizar todos los compresores como si fuesen iguales. Esto es realmente un error muy grande. Cuando los compresores se iniciaron había un montón de tipos de compresores con distintas tecnologías adentro, por ende funcionaban distintos. Compresores ópticos, compresores VCA, compresores tipo FET, Variable Mu. Hay un montón de tipos de tecnologías, algunas son ópticas, algunas son por voltaje, o sea, suenan muy distintos. De esto se hizo la traducción al mundo digital y podemos encontrar un montón de plugins que son del tipo analógico. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, estos tres compresores, que son los tres compresores, son tres compresores totalmente distintos. Dije un montón de veces la palabra compresor, sí. Ok. Funcionan totalmente de una manera que no tienen nada que ver uno con el otro. Y por ende suenan de maneras que realmente cuando uno los aprende a utilizar se da cuenta que no todos los compresores son para todos los instrumentos y para todas las funciones que queramos darle a la hora de aplicar una compresión. Estamos hablando de un famoso mítico 1176, estamos hablando por acá de un retro y por aquí abajo el famoso DMX 160, 165 si no me equivoco el modelo. Tecnologías distintas, sonidos distintos, aplicaciones distintas y como pueden ver parámetros distintos. Eso es muy importante definir. Nuevamente, pruébenlos en los distintos instrumentos e intenten identificar qué hace cada uno más allá de comprimir. Qué sonido aporta, qué distorsión, en dónde por ahí modifica la ecualización, el carácter, la personalidad que tienen. Es muy importante porque se van a dar cuenta después de eso que estaban cometiendo un montón de errores poniendo el mismo compresor en todo porque simplemente se veía bonito o era fácil y estaban desaprovechando un montón de herramientas para darle personalidad a sus producciones. El quinto error también es un error un poquito más avanzado. Esto ya estamos hablando de un nivel un poquito más arriba, pero es el de no utilizar siempre que se puedan sidechainings o filtros de los compresores. ¿A qué voy con esto? Normalmente cuando estamos comprimiendo vamos a comprimir un instrumento que tiene un espectro de frecuencia o que abarca un espectro en frecuencia en particular, pero también nos podemos encontrar con instrumentos que abarcan un ancho de frecuencia muchísimo más grande, pero no queremos comprimir todo el ancho de frecuencia, queremos conservar por ahí la flotabilidad de ciertas frecuencias en los graves, pero sí comprimir la parte de la presencia. Normalmente en una voz sucede eso. O en un bajo, por ejemplo, queremos comprimir solamente los medios agudos para que tengan más presencia y se equilibren con la cantidad de frecuencias graves que tiene un bajo. Bueno, muchos de los compresores, de hecho Ableton el de stock también lo tiene, hacer un sidechain de filtro de ecualización de este compresor, es decir, elegir en dónde queremos comprimir, mejor dicho, en dónde no va a comprimir el compresor. Como pueden ver, algunos pueden ser muy avanzados porque es realmente importante decidir en dónde vamos a comprimir dentro de ese compresor. Y manejar bien esto, ya sé que es difícil y es complicado, pero bueno, con práctica todo se puede, no se preocupen. Ya en algún momento traeré un video sobre sidechain porque me parece que es muy interesante este tipo de sidechaining de filtro de compresión. Pero esto nos va a llevar al punto último, al punto número 6, al error número 6, que es sobrecomprimir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. ¿Por qué? Por todos los puntos anteriores que mencioné. Porque no manejamos los distintos parámetros de la compresión, porque no escuchamos la compresión, porque no usamos filtros. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro oído no está delicado a la compresión y no la sabe escuchar o no sabe de este tipo de características como el sidechain, lo que tendemos a hacer es sin querer sobrecomprimir todo porque necesitamos que
todos los instrumentos se peguen y que las mezclas suenen compactas y suenen con fuerza, es muy común que al final se encuentren con una mezcla o una producción que suene plana, que uno dice, la verdad, ¿por qué no suena con volumen si está comprimida o alcanza los LUFS que necesito? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me da la sensación? Claro, no tiene dinámica, no hay altos y bajos porque está todo sobrecomprimido. Entonces es muy importante tener en cuenta los 5 errores anteriores y en particular este sexto, que creo que es la culminación de todos los errores que podemos cometer y es muy común, así que tengan mucho cuidado, revisen todos estos puntos que creo yo que van a encontrar un montón de soluciones para sus mezclas y sus producciones. Así que hasta acá los 6 errores de compresión que podemos llegar a encontrar, por lo menos al principio, algunos más avanzados, algunos no tanto, pero tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Yo cada vez que mezclo tengo en cuenta estos puntos e intento repasarlos para no olvidarme y decir, che, ¿qué está pasando? Ah, me parecía que era esto, sobrecompresión, no estoy utilizando bien el sidechain, no estoy escuchando lo que quiero de la compresión y por ende estoy tirando cualquier compresor con tal de que... No, así que tengámoslos muy en cuenta. Así que nada, hasta acá, como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.